Dios, pero no lo conoces. Quizás tú creas en Dios, pero hasta ahí. Mire, amado, voy a tomar un paréntesis. Yo fui adicto por 35 años. Yo entraba y salía de la prisión como usted entra y sale de su casa, tanto en los Estados Unidos como aquí en Puerto Rico. Cuando se inició la guerra de los bandos, yo estaba allí. Los primeros 3 cadáveres que sacaron en agosto de 1979, yo estaba allí. Yo no conocía a Dios. Y dentro de la prisión enfrenté la muerte en varias ocasiones. Pero gracias a las oraciones y al clamor de una familia, de una madre, pues mira, Dios me guardó. Yo no lo sabía en aquel entonces. Te lo digo ahora porque así lo entiendo que fue. Porque de otra forma yo no estuviese aquí. Mi alma adora a Dios. Y el único arrepentimiento que yo tengo, ¿tú sabes cuál es? Mi alma adora al que vive. Que yo no acepté a Jesucristo hasta el 1996. Que si lo hubiera aceptado antes, alabado sea el Señor, yo me hubiera beneficiado mucho más de todas esas bendiciones de las cuales yo quiero traer a tu mesa en esta preciosa tarde. Vamos a almorzar, pero vamos a almorzar la palabra de Dios, porque es la que te estamos sirviendo ahora en esta hora de almuerzo. Y como te estaba diciendo con respecto a Job, mira, había algo que Dios quería que Job entendiera y viera. Hay algo en esta preciosa tarde que Dios quiere que tú veas y entiendas. El hermano Fernando ahorita te recitó, te dijo cuál era el verso de Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo, de tal manera Dios te ama a ti. Oye eso, de tal manera que hizo que dio a su Hijo unigénito por ti y por mí. Y solo te pide que así lo creas y que creas en Jesucristo como el Hijo de Dios, que se sacrificó en la cruz del Calvario y derramó tu sangre sobre ese madero por el perdón de los pecados tuyos y míos. Mira qué grande es Dios. Y tan pequeño que somos nosotros, pero aún así Dios tiene su mirada fijada sobre nosotros. Porque por todo lo que hemos atravesado, por todo lo que ha acontecido aquí en esta isla, en Puerto Rico, la mano de Dios siempre ha estado con nosotros. Y por todo lo que atravesó Job, aleluya, que lo perdió todo, pero se mantuvo fiel. Y mira hasta dónde llega lo que le sucede a este siervo de Dios, que aún lo que le quedaba de familia, la esposa, Jovita es Rolón, mi alma adora a Dios. Lo que le quedaba, su esposa, Jovita, le dice, mira, maldice, oye, maldice a tu Dios y muérete. Ay, ¿qué más tú quieres que te hagan? Está bueno ya, maldícelo y muérete. Y este siervo, Job, la amiga, quizás con ojos, ¿verdad? De pena. Y le dice, aceptaremos
solo lo bueno de Dios y no lo malo. Y yo te lo digo a ti en esta preciosa tarde. ¿Aceptaremos todo lo bueno de Dios y no lo malo? ¿O debemos aceptar ambas cosas? Porque como te estoy diciendo en esta tarde, dentro de las cosas malas que nos suceden, hay también bendición. Sí, hay bendición. Puede ser una bendición espiritual, puede ser una bendición material, puede ser una bendición de, meramente adquirir un conocimiento, adquirir sabiduría, pero es una bendición de Dios. Y es la que Dios quiere para ti en ese momento. Mi alma adora al que vive. Porque hay gente que emocionalmente están por el piso. Como estaba Job en ese momento, y aún así no maldijo a su Dios. Siguió fiel a Dios. Pero vuelvo y te repito, había un propósito que muchas veces nosotros no vemos ni entendemos. Que Dios quería que Job viera y entendiera. El enemigo de las almas vuelve allá arriba y le dice a Dios, mira, yo hice lo que tenía que hacer. Y Dios le dice, bueno, para que tú veas, ese es mi siervo, hombre fiel y recto ante mí. Y él le dice, sí, pero eso fue porque tú me dijiste y me permitiste tocar nada más lo material. Déjame tocarlo a él para que tú veas cómo te va a maldecir. Y Dios le dice, bueno, está bien, toca su salud, pero no toque su vida. O sea, toca su salud, pero no toque su alma. Y el alma, para que tengamos claro, el alma tuya y el alma mía es lo que a Dios verdaderamente le interesa. Porque el cuerpo, dice la Biblia, no José, dice la Biblia que el cuerpo vuelve al polvo. Dice las Sagradas Escrituras que el espíritu de vida que Dios nos dio vuelve a Él. ¿Y qué queda, amado? ¿Qué queda? El alma. Y en base al libre albedrío que Dios te ha dado a ti y a mí, y las decisiones que tú y yo tomamos, es que se decide para dónde va el alma. Ahora bien, el enemigo vuelve y ataca a Job, y esta vez lo ataca en la salud. Le da una sarna que, mira, dicen que Job rompía los cántaros. Mi alma adora a Dios. Job rompía los cántaros, los hacía pedazos para poder rascarse. Y se le caían los cantos. Mi alma adora a Dios de esa enfermedad. Pero aún así, y todo lo que aconteció durante esa situación, Job se mantuvo. Y al final de esta situación que le estaba ocurriendo, porque ahora no eran los bienes, ahora era su salud, ahora lo estaba afectando a él personalmente, como te puede estar afectando a ti alguna condición de salud en este día, porque no es únicamente la material la que nos está afectando por esta pandemia. Muchos de nosotros
o muchos de ustedes han perdido seres queridos. Mi alma adora a Dios. O quizás tengan algún ser querido en el hospital, pasando por esta situación del COVID-19. Y eso te está afectando a ti, está afectando a su familia, está afectando personalmente a la persona a la cual le está pasando. Pero ahí, nuevamente, yo te digo que está a la mano de Dios. Y te lo voy a aclarar de esta forma. Porque tú puedes pensar, bueno, quizás este le sirve a Dios, o quizás no le sirve a Dios, pero esta es la situación, que la enfermedad no discrimina, y Dios tampoco, porque Dios no hace acepción de personas. Que tú le sirvas a Dios o que no le sirvas a Dios, no te salva de una enfermedad, no te salva de una situación que nos pueda ocurrir. La diferencia en esto es, y lo voy a plantear de esta forma, quizás tú no tengas a Dios, pero yo sí lo tengo. Y mi fe está puesta en Dios. Y lo que me pueda pasar a mí, me puede pasar. Pero yo tengo a uno que yo sé que tiene su mirada fijada sobre mí. Que aunque yo estoy afligido y necesitado, Él está pensando en mí. Mira qué cosa. Como Dios estaba pensando en Job. Sí. ¿O tú no crees que todo este panorama y toda esta historia ya Dios sabía? Pero no era que Dios lo sabía, era que Dios quería que Job entendiera y supiera algo. Aleluya. Y tú dirás, José, hermano José, pero ¿qué es lo que Dios quería que Job entendiera y viera? Mira, en el capítulo 42, creo que tengo un poquito problema aquí con el viento y la Biblia, mi alma adora a Dios. Pero Job termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Y voy a entrar en detalle ahí. Job era un hombre fiel, recto ante Dios. Pero en su cultura y en el Antiguo Testamento nos relata que los sacrificios hechos, lo que hacían eran que cubrían el pecado. Y que lo material no era para Dios. Te digo que lo material para Dios no era lo que Dios verdaderamente quería de su pueblo. Y aunque Job era un hombre fiel y recto ante Dios, todavía no conocía y no había intimado con Dios. Mira qué cosa. Hacía todo lo que tenía que hacer. Eso es como alguna gente, no, yo creo en Dios, yo le pido a Dios, yo hablo con Dios, pero verdaderamente no creen en Dios porque no han tenido una experiencia con Dios. Y a Job aparentemente le faltaba esa experiencia para que entendiera y comprendiera lo grande y poderoso que es el Dios a que él le servía. Al Dios que tú y yo le servimos, mi alma adora a Dios. Al Dios que nosotros queremos que tú le sirvas también. Mira qué cosa. Todo esto Dios lo está haciendo. Y cuando Dios permite que sucedan cosas en nuestras vidas, lo hace con el propósito y la intención de que tú entiendas y comprendas que Dios te ama
y que Dios lo que quiere para ti es el bien. Vamos a entrar en otro relato de la palabra del Señor. José. En Génesis nos relata que José, hijo de Jacob, familia acadolada, familia bajo el patriarca Jacob, un hijo dotado, bendecido, humilde de una familia. El padre lo amaba. Como en todas las familias siempre hay uno como que se inclina un poquito más hacia él o hacia ella. Esto sucede. No es bueno porque todos son hijos, pero sucede. Y los hermanos habían visto todo esto. Y como era un hijo humilde y era un hijo fiel, el papá le hace una encomienda para que vaya a ver cómo están los hermanos y qué están haciendo los hermanos. Pero los hermanos de él ya lo envidiaban, ya le tenían como un cierto repelillo. Y cuando ven que él va llegando, ellos se ponen a planificar. Pero no planificar nada positivo. Estaban planificando cómo matarlo. Mi alma adora a Dios. Mira, cuando tu propia familia, y esto es algo que mira, es impactante, que tu propia familia esté maquinando para matarte. Esto es algo que impresiona. Pero en fin, no lo mataron. Hicieron aparentar que lo habían matado, pero lo vendieron como esclavo. Y de su tierra fue a parar a Egipto. Y en esa trayectoria fue a parar a una casa de un hombre rico. Y allí sirvió como esclavo. Pero allí también enfrentó la adversidad, que la esposa de este varón rico lo quería seducir. Y él no se dejó seducir. Y lo acusaron de violación. Y fue a parar a la cárcel. Y en la cárcel se ganó el favor del carcelero mayor. Y ahí fue bendecido. Y de ahí interpretó unos sueños de unas personas. Y una de estas personas era el copero de Faraón. Y el copero de Faraón lo sacaron. Y el copero de Faraón en un momento dado, porque el rey estaba soñando y estaba teniendo unos sueños que nadie podía interpretar. Y José en una ocasión le había dicho al copero: mira, recuérdate de mí. Cuando estés allí, pues no te olvides de mí. Pero el copero se había olvidado hasta este momento. Y le digo a Faraón: mira, hay uno que puede interpretarte, porque no hay más nadie. Tú has tratado todo y todo el mundo te ha fallado. Nadie te lo ha podido interpretar. Y sacaron a José, lo prepararon y lo presentaron a Faraón. Y Faraón lo llamó y le contó su sueño. Y mira, José se lo interpretó rapiditamente. Se lo interpretó y lo llevó a que José, dentro de toda esa travesía
de que sus hermanos lo vendieron, de que fue un esclavo, de que fue a la prisión y que dentro de la prisión estaba sirviendo a los prisioneros, a otros, y de ahí sale a ser el segundo en mando en el pueblo, en Egipto, segundo únicamente a Faraón. O sea que José bailó con la fea. Sí. Lo primero, que la familia misma lo quería matar. Lo segundo, que lo acusaron de violación. Lo tercero fue que estaba en la prisión donde nadie, o donde no tenía a nadie, pero que de donde Dios lo sacó y lo puso a la mano derecha de Faraón. La diferencia entre José y Job, era que José conocía al Dios que él servía. Job lo conoció cuando tuvo experiencia con él. Pero en todo esto, los dos bailaron con la fea, Rolón. Los dos bailaron con la fea. Pero pregunto, analiza, ¿no fue la fea una bendición final? Sí. A Job le restituyeron, Dios le restituyó todo doble. Aleluya. Lo que él perdió, se lo restituyó doble. A José, en una familia rica, y todo lo que supuestamente había perdido, yo creo que Dios se lo retriplicó, Fernando, se lo dio, pero mira, porque lo puso segundo al mando en Egipto, al lado de Faraón, que nadie podía decir nada ni hacer nada, y el único que le podía contradecir a José era Faraón, más nadie. Mira la bendición. Pasó, sí, pasó por la fea y bailó con ella. Muchas veces tú y yo, y aquí vamos, le servimos al Señor, nos pasa algo y nos echamos a correr. Lo soltamos. Ah, que Dios no está conmigo, ah, que Dios no ha hecho nada, ah, que Dios esto, que Dios lo otro. Que Dios está permitiendo que me pase esto, que Dios está permitiendo que me pase lo otro. Sí, quizás sea así, pero no mires lo negativo nada más, amado. Busca dentro de lo que te está pasando, busca a ver qué es lo que Dios quiere que tú aprendas. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú veas dentro de tu caminar y dentro de tu forma de ser? Que Dios quiere que tú cambies. Mi alma te adora a Dios. Vamos a buscar lo positivo dentro de lo negativo que nos sucede a nosotros para entender el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Todo esto, lo que nos está pasando a nosotros, tiene un propósito, amado. Mire, gracias al Señor, yo, desde María para acá y todo lo que ha sucedido, siempre he podido, siempre me he mantenido trabajando para ganarme el sustento de cada día y para poder sostener mi familia y sostenerme yo. Pero eso no lo hice yo. Pues muchas personas que se quedaron sin trabajo, muchas personas que le pasaron un sinnúmero de cosas. Y yo no te estoy diciendo que yo no he bailado con la fea dentro de, seguro. Pero no ha faltado el pan sobre mi mesa. Dios me ha permitido trabajar para ganarme el sustento de cada día. Mi alma adora a Dios.
Y mucha gente pues no lo entiende. Yo no entendía por qué me llevó a donde yo estoy trabajando, porque todavía trabajo. Pero me llevó ahí con un propósito, porque donde yo estoy trabajando hacía falta que yo trabajara aún en medio de todas las situaciones que ocurrieron. Y te voy a decir más, hubo una situación dentro del trabajo donde que mira, nos bajaron el horario. Yo llegué a trabajar un día en la semana, un día, más nada, de toda la jornada de trabajo trabajé un día. Pero mira la bendición de Dios. Me pagaron la semana completa. Y no una. Llegaron a ser 10 semanas completas que yo trabajé un día, pero que se me pagaba completo. ¿Cómo yo explico eso? No sé. Pero fue una bendición de Dios. Mi alma adora al que vive. Porque me mantuve fiel. Me mantuve diciéndole al Señor, Señor, que yo pueda trabajar para ganarme el sustento de cada día. Señor, cuida de mí, cuida de mi familia. Porque yo tuve esa experiencia con Dios. Y yo llegué a conocer a ese Dios todopoderoso que hasta el día de hoy me ha sustentado. Que hasta el día de hoy, óyelo bien, Aleluya. no ha faltado nada. En mi casa no ha faltado Alabado nada. Dios. En mi ser. Y no te digo que no me he enfermado, seguro que me he enfermado, pero mira, ha habido provisión de parte de Dios. Gloria a Dios. Y no permití que las situaciones que estaban pasando a mi alrededor me desanimaran y me alejaran de la presencia de Dios. No te digo que yo no soy perfecto, amado, no. No te digo que yo no haya fallado. Si te digo eso, miento. Sí, yo he fallado. Pero sé que abogado tengo ante Dios Padre, que es Jesucristo, mi Señor. Y cuando me presento ante Él, invocando su dulce nombre ante la presencia de Dios, yo soy limpiado y perdonado, al igual que tú lo puedes hacer. Alabado Dios. No importa lo que nos esté pasando, amado, puede resultar en una bendición para ti. Mira lo que te voy a decir.